No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la Corte de Inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visas que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 20 de mayo del año 2019. Yo comienzo por recordarles que solamente le quedan 10 días a mayo, así que aprovecha la oferta que por el mes de la madre tiene Farm Aid Pharmacy. Tú vas a comprar las medicinas que tu mamá necesita en Venezuela y ellos te van a hacer el envío gratis tanto a Caracas como a Barquisimeto. Además, Farm Aid Pharmacy te va a igualar los precios de las medicinas que consigues más económicas en otra farmacia. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetita de seguro todo va a salir más económico. Bueno, una agenda llena el día de hoy, llena de noticias de distinto tipo. La noticia con la que deberíamos abrir el día de hoy tenía que ver con la reunión que el embajador del gobierno interino, Carlos Vecchio, iba a tener con el Comando Sur, pero por disposición precisamente del Departamento de Estado se cambió la reunión, no fue con el Comando Sur, sino precisamente con el Departamento de Seguridad y el Departamento de Estado. El resultado de la reunión no se dio, cosa que me parece lógica porque hay cosas que no se pueden publicar y que no se deben saber hasta que sea justo. Ya vamos a escuchar las palabras de Carlos Vecchio acerca de esto, pero bueno, tristemente la noticia que creo es más terrible del día de hoy es la tragedia que ha ocurrido en alta mar con una de estas embarcaciones que zarpan desde Venezuela, con venezolanos que quieren definitivamente buscar una vida mejor, un futuro mejor. La crisis se agudizó el fin de semana, sobre todo en el interior del país, por la falta de gasolina, la desesperación de la gente en las colas. Bueno, causó incluso conflictos entre ciudadanos. Además, la extorsión que los organismos de seguridad tienen, hablo de la Guardia Nacional, del FAES, hasta de los colectivos, para permitir que la gente ponga gasolina, ¿no? Bueno, se ha hundido otra embarcación y tenemos el listado de las personas que están desaparecidas. En el siguiente segmento vamos a conversar con Carlos Alonso Juárez, que tiene la información de primera mano porque está ahí en el sitio. La embarcación iba para la isla de Trinidad. Carlos Alonso Juárez está justamente en Trinidad y va a conversar con nosotros en el siguiente segmento. Pero primero vamos a escuchar las declaraciones que dio Carlos Vecchio al salir de la reunión el día de hoy. Ya sostuvimos la reunión acá con el Departamento de Estado, encabezada por el Departamento de Estado y con presencia de miembros de la Secretaría de Defensa del Pentágono, donde vimos pues la discusión que estaba planteada y del anuncio que se había hecho de la reunión. Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña la política y donde pues se complementan las agencias, en este caso el Pentágono con la Secretaría de Defensa, y discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, donde estamos, todos los aspectos relacionados con la crisis, y yo debo decir que fue positivo, avanzando, y creo que esta fue una conversación franca con nuestros aliados, de la cual nos vamos satisfechos, y sobre todo que no va a ser la última, sino que va a ser, pues, como lo hemos venido haciendo a lo largo, trabajando conjuntamente con todos los aliados, en particular con este gobierno, que es mi responsabilidad.
Bien, mientras tanto, creo que justo en este momento Maduro está hablando y pues ahí lo tienen, propone adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional. Es decir, ya el régimen está hablando sin ningún prurito de ir a elecciones. Aún no hay información oficial del resultado de las reuniones en Noruega, no sabemos absolutamente nada de esto y lo que hay son propuestas de una elección general por parte del régimen. Eso es la información que hay, pero todo es, nada es oficial porque no ha habido una declaración con respecto a qué fue lo que ocurrió en Noruega. Fíjense, hoy hubo una renuncia importante que quizás ha pasado por debajo de la mesa, porque es que este sujeto, del cual yo voy a hablar ahora, Isaías Rodríguez, se fue de embajador a Italia esperando que sus pecados se olvidaran. Y bueno, quizás lo logró un poco porque Isaías Rodríguez fue el gran perseguidor, el brazo ejecutor del régimen durante un periodo que muchos han olvidado, porque después vino la otra esbirra, Luisa Ortega Díaz, ¿no? Pero hoy Isaías Rodríguez ha renunciado al cargo de embajador, con una carta que yo tengo que compartirla con ustedes, porque esta carta está llena de información sobre el propio Isaías Rodríguez, que se declara chulo en la carta. Ya yo les voy a contar cómo es esto, ¿no? Porque fíjense, este sujeto, hay quienes no se olvidan que la primera tanda, por decirlo de alguna manera, de perseguidos políticos, de presos políticos, bueno, fueron todos acusados por Isaías Rodríguez. Ollas judiciales montadas como el caso de Danilo Anderson. La resolución que le dio Isaías Rodríguez al caso de Danilo Anderson, aquella frase en que, bueno, había un autobús lleno de implicados. Tenemos en Venezuela 2 presos políticos condenados a 30 años, perdón, 3, condenados a 30 años de cárcel, los hermanos Guevara, por precisamente esta olla que montó Danilo Anderson. Otros, pues no nos pusimos en manos del régimen, ahí estoy yo incluida, por cierto, y decidimos irnos de Venezuela porque si no estaríamos todavía ahí tras las rejas, seríamos, quién sabe, un despojo humano ya, después de tantos años, después de 14 años o 15 años, creo que se van a cumplir 15 años del crimen de Danilo Anderson, se van a cumplir 15 años en noviembre. Bueno, este sujeto el día de hoy publica una carta en la que, bueno, porque él dice que él es poeta, ¿no? Y entonces la carta no es una carta institucional, es una prosa, ¿no? Entonces él dice que, bueno, que le habla directamente, por supuesto, a Nicolás Maduro, y primero dice que sigue estando de su lado. Es una carta, además, un poco contradictoria, ¿no? Le dice a Maduro, su causa, que es la mía, me ha retenido como un campo de fuerza, como un imán. Con fe absoluta me he aferrado al chavismo. ¿No? Cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su gobierno. Ahí ya le tira la primera punta. He llegado, sin embargo, a comprender definitivamente que no puedo convertir el agua en vino, ni resucitar a los muertos. Luego, dice la razón por la cual está renunciando. Dice, ya no aguanto más, se ha irrespetado la embajada donde lo represento y tengo 77 años. Bueno, el irrespeto es porque todos sabemos que a las embajadas no les están bajando los recursos, los diplomáticos no están cobrando hace mucho tiempo y pues ya se cansó de esperar que le mandaran la platica, ¿no? Dice, mi frente está y estará en alto, no soy de los que se quedan mirando los zapatos. Toda la vida he rechazado las injerencias que pretendan humillar o alterar mi conciencia y mi espíritu. Entonces dice que se va a dedicar a los nietos. Dice, es mi turno de ser abuelo, lo he diferido mucho tiempo y no quiero morir sin ejercer este oficio que lo ha retardado la política. Bueno, yo le voy a hacer una recomendación a los nietos de Isaías Rodríguez. Yo le voy a recomendar a los nietos que le pregunten a su abuelo la historia, que no es un cuento, ¿verdad?, de cómo él armó el caso de Danilo Anderson, cómo inventó un testigo estrella que acusara a inocentes, cómo le ofreció a ese testigo estrella millones de dólares con tal de que acusaran a los que en ese momento estábamos enfrentando
al régimen y siendo incómodos para el régimen de Hugo Chávez. Esa historia, ojalá algún nieto de Isaías me pueda ver, para que le diga, abuelo, cuéntame cómo fue que tú acusaste gente inocente. Cuéntame cómo fue que tú inventaste, que tú compraste a un criminal para que acusara gente inocente. Cuéntame cómo fue que le echaste tierra al crimen de Danilo Anderson para que nadie supiera quién realmente había asesinado a Danilo Anderson. Ese es el cuento, ese mejor cuento que Blancanieves, que los 7 enanitos. Ese es el mejor cuento que Isaías Rodríguez le puede echar a los nietos. Siénteselo en las piernas a los nietos y cuéntele cómo usted mintió, cómo usted persiguió, cómo usted le montó ollas criminales a personas decentes en Venezuela para tapar a los que realmente habían cometido los crímenes y los delitos, como el caso de Danilo Anderson, que nunca, gracias a que este sujeto metió su mano y José Vicente Rangel metieron su mano, nunca se supo quiénes asesinaron a Danilo Anderson, quiénes le pusieron la bomba en su vehículo. Así que ese cuentico para los nietos es, pero buenísimo. Yo tengo cosas que contarle a los nietos míos también. Yo les voy a, cuando los tenga. Bueno, de los párrafos en los que habla mal del régimen, del gobierno, del chavismo, dice, he visto mucho marketing al lado suyo y también al lado de Chávez. La gente constantemente se bautiza, pero jamás se libera de sus pecados. ¿Cuántas veces se habrá bautizado Isaías Rodríguez para liberarse de sus pecados? ¿Cuántas veces se habrá echado agua? Dice, sepa usted, presidente, refiriéndose a Maduro, que su pueblo no solo es insobornable, sino también difícil de engatusar. Si lo dirá él, que cómo le costó que le creyeran el cuento de Danilo Anderson y no pudo. Mucho más allá de los partidos, ese pueblo es una gran familia que debe superar el odio. Con el tiempo sabremos quiénes somos y a quiénes nos hemos parecido, a Bolívar o a Santander. Bueno, y aquí es, ahora oigan esto, porque aquí es donde Isaías se declara chulo. Me voy del cargo y sin rencores y sin dinero. Mi esposa acaba de vender las prendas que le regaló su ex esposo para poder mantenernos frente al bloqueo norteamericano. O sea, el ex esposo de la esposa de Isaías Rodríguez trabajó para que Isaías Rodríguez, que no sabe trabajar, que no sabe producir, pueda vivir en paz después de sus 77 años. ¿Quién será ese señor? A mí me encantaría conocer el nombre del señor cuyas joyas fueron vendidas para mantener a Isaías Rodríguez. Ese señor, cuando compró esas joyas, sabría que Isaías Rodríguez iba a terminar viviendo de esas joyas. Eso realmente estoy bien interesada, sobre todo porque es que él dice que el bloqueo norteamericano no lo deja, no, o sea, no tiene platica por el bloqueo norteamericano. ¿Cómo se llamará? Yo, por favor, alguien tiene que saber. Alguien que sepa, me informe cómo se llama el ex esposo de la esposa de Isaías Rodríguez, con cuyas joyas se está manteniendo Isaías Rodríguez el chulo. Después de renunciar, porque no puede seguir chuleando el dinero de los venezolanos, entonces se está chuleando el dinero de este señor. ¿Quién será este señor? Alguien, yo estoy segura que en los comentarios de YouTube, en mi correo electrónico, que es factoresdepoder@gmail.com, me van a decir cómo se llama el señor que está manteniendo a Isaías Rodríguez. Bueno, y así se despide Isaías Rodríguez y se va. Se va como, ahora espero que no haya brazos abiertos para recibirlo del lado de la oposición. Espero, porque larga lista de perseguidos políticos la que tiene este hombre y de corrupción. Así que vamos a esperar. Bueno, vamos a tocar otro tema que no puedo dejar pasar el día de hoy, ¿verdad? Y es, esto está saliendo ahorita. Asamblea Constituyente de Venezuela extiende su mandato hasta diciembre de 2020, hasta el 2020, y ahí siguen, 2020, después entonces el 2020 dicen vamos hasta el 2040 y ahí estamos, y hoy es 2020 y hoy es 20 de mayo. 20, bueno. Resulta que el periodista peruano, muy querido por los venezolanos, Jaime Bailey, ha pasado a formar parte de la nómina del G2 cubano, porque ustedes saben que todos los que hacemos periodismo transparente, periodismo ni de un lado ni del otro, sino que decimos las cosas porque consideramos que el ciudadano tiene derecho a saberlo todo, pues entonces somos considerados del G2 cubano por una campañita de la cual ya les voy a hablar, porque hay otro periodista que ha destapado la cañería.
y hoy voy a hablarles también de eso. Pero vamos a escuchar el momento en que Jaime Bailey dice, no, ya va Guaidó, espérate un momentico. Esto no me gustó, vamos a escucharlo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el presidente Guaidó haya dignificado a Noruega enviando 3 delegados a negociar con representantes de la dictadura cuando habían dicho una y varias veces que no creían más en el diálogo, que no iban a caer en la trampa del diálogo, pero además un diálogo auspiciado por un gobierno que explícitamente se ha negado a reconocer como presidente legítimo de Venezuela a Guaidó? La verdad es que se entiende poco y nada. Yo, la verdad, no entiendo. Estoy perplejo, anonadado, consternado, porque ya negociar con Jorge Rodríguez, representante de Maduro, era una idea funesta, catastrófica, que desdice lo que prometía el presidente Guaidó. Pero luego hacerlo en Noruega, que es un país que no reconoce a Guaidó como presidente, no se entiende. La verdad, no se entiende. Bueno, este es el presidente Guaidó hoy, y yo lo he defendido ardorosamente todos estos meses, pero hoy estoy decepcionado, no lo voy a ocultar. Esto fue el jueves, pero el viernes lo que dijo Jaime Bailey fue que Guaidó no había sido el que montó, o sea, no es el responsable, mejor dicho, de la reunión de Noruega, que el responsable fue Leopoldo López. Eso lo dijo Jaime Bailey, o sea que Leopoldo está por encima de Juan Guaidó. Eso lo dijo Jaime Bailey. Vean, eso está en YouTube, ¿ok? Fíjense, el fin de semana el periodista Orlando Avendaño, que es un periodista muy joven, a quien respeto muchísimo, escribe en el portal Pan Am Post, ha publicado un artículo que, por cierto, levantó muchas ronchas, ¿no? Yo les voy a decir algo. Esto lo ha hecho Orlando Avendaño con muchísima valentía. Porque no está fácil, nunca estuvo fácil enfrentársele al régimen de Hugo Chávez y al de Nicolás Maduro. Todos sabemos cuáles son las consecuencias de disentir de ese gobierno. Pero déjenme decirles que hay un sector de la oposición que es peor, con el periodismo libre y con el periodismo independiente. Yo lamento muchísimo que haya periodistas que cuestionaron y fueron víctimas de la persecución con el chavismo, que se están prestando y avalando que ocurra lo mismo del lado de la oposición. No toda la oposición, un sector de la oposición. Fíjense, el título del trabajo de investigación que ha hecho Orlando Avendaño es El dinero sucio que amenaza a medios e impulsa opositores en Venezuela. No se lo puedo leer completo porque de verdad les encomiendo la tarea de que lo lean, porque y sobre todo los periodistas jóvenes, los que están entrando en la universidad, los que están comenzando, los que están en la calle reportando todo el día, léanse esto. Y sobre todo, léanselo, las personas que sin saber lo que están haciendo, porque yo creo que esto es inconsciente, en las redes se suman a decir, no restes, suma, eres del G2 porque estás criticando cualquier cosa que uno critique acerca de los manejos de la oposición, etc. Por cierto que me dicen que Guaidó en una declaración acaba de reconocer sus errores. Eso me parece humano, porque es que no es infalible, como me han dicho algunos a mí, que Guaidó es un mesías, etc. No, es un ser humano que además está enfrentando una situación muy complicada, pero muy, muy complicada. Y entonces encima se van a dedicar quienes lo rodean a perseguir periodistas, a amenazar. Vamos a leer algunos de los aspectos que que aparecen en el artículo de Orlando Avendaño. En el sumario dice, mañas en la oposición idénticas al chavismo. Esto es lo grave. Porque fíjense, hoy que yo estoy viendo que Isaías Rodríguez ha renunciado, yo digo, bueno, ¿es que acaso que yo me tuve que montar en un barco para huir de Venezuela, para salir de ahí, después que me acusaron de homicidio, etcétera? Entonces, para calarme también, que venga un sector de la oposición a perseguirme de alguna manera. No me lo aguanté con uno y tampoco me lo aguanto con los otros. Pero resulta que es que ahora habían cosas de las que yo no quería hablar, porque entonces
hasta que no se vea que esto es una política y no algo direccionado a una sola persona, es decir, direccionado a Patricia Poleo. Esto es una política de un sector de la oposición que yo considero que es fascista, porque amenazar periodistas, perseguirlos en las redes, eso es fascismo. Solamente porque no, tienes que decirle, porque es que el tema es que hay algunos periodistas a los que ellos no se atreven a llamar a botón y hay otros a los que han llamado y se han callado la boca. Yo tengo todos los nombres y tengo todos los cuenticos. Fíjense, él aquí, Orlando Avendaño, habla de los ataques que ha recibido por publicar cosas incómodas para, por ejemplo, para el empresario Alejandro Betancourt que financia a un sector de la oposición. Eso lo dice Orlando Avendaño. Ahí él describe las amenazas que recibió, las cartas que ha recibido, etcétera, ¿no? Pero él en particular habla de el tercer y cuarto ataque, ¿no? Lo titula así. Y dice lo siguiente, hablando de el testimonio de un periodista que habla con él. Dice, es un periodista de renombre conocido en Venezuela que trabaja para uno de estos nuevos y populares medios audiovisuales que transmiten por YouTube. Estoy asqueado de este país, en serio, me insistió. Lo que más le incomodaba era ver cómo su dirigencia, esa que presuntamente se opone al régimen de Nicolás Maduro, comparte mañas con el chavismo. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio llamaron a la junta directiva del medio en el que trabajo para manifestarle su malestar por mis cuestionamientos políticos en Twitter a los dirigentes. El denunciante dice que no se identifica, cosa que a mí yo entiendo que no se identifique, porque es un periodista que está en Venezuela y las amenazas de un lado y del otro son igual de peligrosas. Así que yo entiendo que no se identifique. De todas maneras yo sé quién es. Y él adjudica la llamada que le hicieron a el directivo o a los directivos del medio que trabaja a un nuevo tiempo y acción democrática. Todo esto está en este artículo de Orlando Avendaño, repito, ustedes lo pueden revisar. Habla también del caso de Nitu Pérez Osuna, que trabajaba en Radio Caracas Radio, tenía su programa en Radio Caracas Radio. Y las presiones no solamente para que cerrara su programa vinieron del gobierno, sino también de un sector de la oposición, y Nitu tiene las pruebas. Todas estas cosas no salen a la luz pública porque a veces los periodistas preferimos no hablar de lo que nos ocurre a nosotros. Pero es que esto ya se ha convertido en una política de un sector de la oposición. Entonces esto hay que denunciarlo y hay que combatirlo. Allá los periodistas que se presten para esto y que lo acepten. Pero yo les voy a decir una cosa. Que Roland Carreño, por ejemplo, llame a periodistas, porque Roland Carreño es director está en la directiva de Voluntad Popular, pero Roland Carreño es periodista. Por cierto, estudió con mis libros, porque yo terminaba de estudiar, estudié en la universidad y yo le pasaba mis libros. Algunos de mis libros se los pasé. Bueno, que Roland Carreño llame a periodistas y llame a opinadores, llame a quien sea para pedirle, bájale 2, bórrame ese tweet, no digas eso que no conviene en este momento. Eso es un horror. Es un horror que un periodista reciba una llamada de este tipo y se quede callado la boca. A mí no me han llamado, pero me han hecho cosas peores. A mí, por ejemplo, me montaron una campaña y Voluntad Popular, porque lo digo porque tengo los pelos en la mano, Voluntad Popular dio la línea de que ninguno de ellos viniera a mi programa. Por cierto, aquí se le pasó una carta institucional al presidente Juan Guaidó para que nos diera una entrevista. No es que no se la ha invitado. No sé si tenemos la carta a mano, pero si no, yo mañana les pongo la carta aquí en pantalla. Nunca recibimos respuesta. Nunca. Edward Rodríguez se llama el jefe de prensa. Nunca se recibió una respuesta. Porque hay la línea de que ninguno de ellos venga a este programa, de que ninguno me dé declaraciones. Pero además hicieron cosas peores. Dieron la línea de escribirle a los anunciantes de Factores de Poder y de Agárrate para recomendarles que no financiaran este programa, porque este programa es del G2 y este programa trabaja para el gobierno de Nicolás Maduro, etc. Eso lo hicieron con todos los anunciantes de Agárrate. Eso está ocurriendo. Entonces imagínense lo que puede pensar
una periodista que, como yo, he estado reportando durante casi 40 años, porque tengo 37 años en esto, y he estado siempre en la acera de enfrente, y siempre he estado para hacer el papel que hacemos los periodistas, que es un papel contralor, porque nosotros no tenemos, porque si no yo hubiera estudiado relaciones públicas, si no yo fuera una periodista institucional, que eso también es válido, pero que un periodista esté todo el día haciéndole propaganda a un candidato, que esté todo el día haciéndole propaganda a un gobernante, a un presidente, eso no es periodismo. Eso, allá quienes lo hagan. Ahí está la carta. Ahí tienen ustedes la carta en pantalla que se envió, no sé, no leo la fecha desde aquí. 2 de abril. No hemos recibido ninguna respuesta. Pero es que además sabemos y tenemos las pruebas de que, repito, la línea editorial contra la línea que bajó el partido contra este programa fue el boicot. Escríbanles en las redes, insúltenlas en las redes, etc. Fíjense, algo muy importante que denuncia aquí Orlando Avendaño, que repito, tienen que leer, esto se me está yendo largo, pero no importa, porque yo creo que esto es muy importante denunciarlo. Porque de la libertad de los periodistas depende la libertad del ciudadano. Porque imagínense una sociedad en la que el ciudadano no pueda acceder a la noticia. El vehículo para llegar a la información y a la noticia somos los periodistas, somos los medios de comunicación. Que ahora hay redes y eso se ha democratizado. Aquí denuncia Orlando Avendaño que hay una cuenta que es @nitantuki, es la cuenta, en la que ofrece dinero. Oigan este horror. Ofrecen dinero a quien contribuya a posicionar hashtag. Y los hashtags son cosas como, por ejemplo, insultos a María Corina Machado. Reparten $200 y $300 públicamente, abiertamente. La cuenta es @nitantuki, tuki con 2K y una Y. El último de los hashtags por el cual repartieron $300, eso está en las redes. Eso está en las redes. Eso no lo está inventando Orlando Avendaño y eso no lo está inventando Patricia Poleo. El último hashtag fue #negociar es de valientes, ofreciendo $300 para que contribuyeran los tuiteros a posicionar eso. Lástima, me da muchísima lástima, periodistas que están aquí en el exilio, pasando mucho trabajo económico y que están allá en Venezuela en una situación económica terrible, que han recibido dinero, señores, para callar, para decir solamente, y les mandan la línea por una cuenta de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a decir que Guaidó hizo bien esto, hoy vamos a decir que vamos a posicionar el hashtag tal cosa, vamos a combatir lo que está diciendo tal periodista que no nos conviene. Ya somos muchos los periodistas que tenemos un testimonio de esto. Y no vamos a permitir que esto se convierta en una política, porque nosotros estamos luchando contra un régimen comunista que encabezó primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, que ha perseguido la opinión libre. Y por eso muchos estamos aquí, por eso muchos están callados en Venezuela, por eso muchos están sin trabajo porque les cerraron sus emisoras de radio. Pero hay periodistas que se equivocan y creen que cuando cambia la situación y se vaya Maduro, entonces ellos los van a poner, ¿verdad? A ti te voy a dar el canal 8, el canal del Estado, a ti te voy a dar esto, y en función de eso pisan lo que es el principio fundamental del periodismo, que es decir la verdad. Sobre todo, mantener al ciudadano informado de lo que el ciudadano tiene derecho a saber. De manera que con esto, conmigo no les va a funcionar. Gracias a Dios, este artículo de Orlando Avendaño me hizo sentir que no estamos solos, que somos ya varios y que estamos dispuestos a denunciar. Y que vamos a enfrentarnos a este tipo de políticas. Porque a mí no me va a venir ningún muchacho, ¿verdad?, a decirme, y estoy hablando de Guaidó, y estoy hablando de los que rodean a Guaidó, su jefe de prensa, etcétera, a decirme lo que no debo decir, y si no lo digo, o si lo digo,
o si digo lo que tengo que decir, ¿verdad? Entonces, llaman a mis anunciantes, les escriben y me hacen campañas por las redes sociales. No cuenten conmigo para eso. Y el que vea este programa y no le gusta la verdad, está equivocado de canal de YouTube. Está equivocado de programa. Hay muchos programas en donde se está haciendo propaganda. Aquí se le hace propaganda a Farm A, se le hace publicidad a Jesús Reyes, aquí se le hace publicidad a La Pradera. Yo no le hago publicidad ni a gobierno, ni a candidatos, ni a nada de eso, sino a productos buenos, excelentes, etc. Pero no me meto a hacerle propaganda ni publicidad a ninguno de ellos, porque si no, yo hubiera estudiado publicidad, yo sería una periodista institucional. Pero utilizar micrófonos de programas de opinión, utilizar publicaciones periodísticas para vender a un personaje, no cuenten conmigo para eso. Ni siquiera con María Corina, porque es que por ahí dicen también que yo que soy María Corinista y todo eso. No, María Corina se equivoca. Lo que pasa es que hasta ahora esa tipa lo que ha hecho es exactamente lo que viene diciendo al principio que quiere hacer y su discurso no ha cambiado ni nada. Pero yo no voy a hacer nunca publicidad de María Corina ni de ninguno. Porque imagínense, después de que yo tuve, repito, que pasar lo que pasé con el régimen de Chávez para calarme a otro, esa no soy yo. Así que hay periodistas, por ejemplo, como la Madeleine García. La Madeleine García, que es una criminal, porque no es que ella es propagandista, como también hay propagandistas de este lado. Ella es igualito del lado del chavismo. Esa señora se ha prestado para violar derechos humanos y ella sabe que tiene expedientes abiertos y eso no prescribe, Madeleine. Esa sí se asusta cuando no está escoltada, cuando no tiene alfaes alrededor, ¿verdad? Cuando protegida por el Pollo Carvajal, porque fue mujer del Pollo Carvajal, ¿verdad? Y sigue ahí en Telesur haciendo el mal. Y prestándose para violar derechos humanos, porque en bastantes cárceles se presentó con los esbirros de la DGCIN para grabar testimonios presionados precisamente por los funcionarios del DGCIN. Todos esos cuentos, todo eso está en expedientes, todo eso está en la Corte Penal Internacional, todas esas cosas, Madeleine. Bueno, ahí se asusta cuando alguien la enfrenta. Vamos a ver el video. Aquí está, mire, la famosa Madeleine García, mire, aquí en Colombia, en Cúcuta, mire. Aquí está, no, pero aquí en Venezuela no pasa nada. Vayan a San Cristóbal, parece 5 días de cola de gasolina. Aquí todos los días le escribo por Twitter las mentiras que usted dice por Twitter, mentirosa, falta de respeto, lo que usted es. Porque es mujer, no digo lo que se merece, y merece un respeto. Porque no se pone una escarapela que digan que soy de Telesur. Póngansela, no anden escondidos. Grábeme bastante, no estoy grabando usted. Andrés Cárdenas, me llamo yo, tranquilo. ¿Son de Telesur? Sí, son de Telesur. La famosa Madeleine García, que habla bien del gobierno cuando es verdad. Venezolano, mayor de edad soy yo, con 2 hijos que estoy trabajando aquí en Colombia. Y no soy ningún Guaidó. Si yo trabajo, yo no como. Si tienen que trabajar para que le paguen, espere que esta mierda se caiga a ver cómo va a quedar. La famosa Madeleine García aquí haciendo un periodismo mediocre, pero es lo que hace. Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa. Un periodista que esté en una nómina directiva de un medio periodístico debe renunciar a ese medio periodístico. Dedicarse a hacer política, porque eso no es periodismo. Eso es un fraude. Es un fraude que tú estés dirigiendo un medio de comunicación y al mismo tiempo le estés manejando la prensa a un político, esté en funciones o no esté en funciones. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Yo me siento livianita. Aquí en el link en la descripción de este video van a tener el link del artículo de Orlando Avendaño y ojalá otros periodistas que están pasando por lo mismo, porque ustedes saben, los que me están viendo, que están pasando por lo mismo, denuncien, porque hay que hacerle un bloqueo a este fascismo que viene del lado de la oposición y que me saque Dios de hoy, que me saque quien le dé la gana. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que este oficio se respete y que a quienes lo ejercemos como debe ser, como un apostolado, se nos respete. Voy a ir a un corte, pero antes le voy a hacer publicidad. Eso sí le hago publicidad. A Piamonte, Miami. Si te quieres comer una buena parrilla aquí en Miami, tienes que ir a Piamonte, Miami. Ahí te
Sirven la carne de verdad como a ti te gusta, en el punto que te gusta, con todos esos acompañamientos que nos encantan. Las tortas que hay en Piamonte, Miami para el postre son deliciosas. Son postres hechos en casa por Sweet by Rose. Voy a un corte y al regreso vamos a hablar con Carlos Alonso Juárez, esta tragedia terrible que ha ocurrido en alta mar con los balseros venezolanos. Ya volvemos.